Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. Descubre Escocia como nunca antes la has visto. En Hablemos de Escocia en Castellano te ofrecemos experiencias privadas y exclusivas diseñadas 100% en castellano. Desde los paisajes impresionantes de las tierras altas hasta los secretos mejor guardados de Edimburgo, vive la magia de Escocia con nuestros tours personalizados. Comienza tu aventura hoy. Déjate hechizar por la belleza y la historia de este increíble país. Visítanos en hablemosdeescociaencastellano.com. Sin duda alguna, uno de los documentos más importantes desde el punto de vista histórico que se conservan al día de hoy fue uno redactado el día 6 de abril de 1320. Una petición que fue escrita por 47 nobles escoceses enviadas a la autoridad del Papa Juan XXII en aquella oportunidad. El Manifiesto de Arbroath, un documento que hoy en día se mantiene como uno de los pilares de la defensa de la libertad universal en el mundo moderno. Acompáñame a descubrir ese documento, esa historia del Manifiesto de Arbroath en este episodio, el número 161 de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. La Declaración de Arbroath es un documento escrito por nobles escoceses pidiendo al Papa que reconociera la independencia de Escocia. Escrito el 6 de abril de 1320, pero sus palabras siguen inspirando a algunos en el movimiento independentista escocés 700 años después. Su mensaje más amplio es una reivindicación del derecho de los escoceses a gobernarse a sí mismos, pero algunos afirman que su importancia se ha exagerado y que su propósito era simplemente apuntalar el reinado de Roberto I de Escocia. En primer lugar, no fue realmente una declaración y no recibió ese nombre hasta bastante tiempo después. Se trataba realmente de una misiva privada dirigida al Papa Juan XXII, que contaba con el respaldo de 39 varones y 8 condes escoceses, los más poderosos del momento. Estos apoyaban a Bruce como rey y solicitaban ayuda para poner fin a las guerras de independencia con Inglaterra, que se habían prolongado durante décadas. Bruce había asestado un golpe decisivo para la independencia nacional en ese año de 1314, en la batalla de Bagnumborg, pero no hubo tregua entre las dos naciones y las disputas continuaron hasta 1320. La frase más citada de la declaración, que originalmente fue escrita en latín, es una afirmación de la independencia escocesa. Mientras quedemos 100 con vida, jamás, bajo ninguna circunstancia, seremos sometidos al señorío de los ingleses. En verdad, no luchamos por gloria ni riquezas, ni honores, sino solo por la libertad, que ningún hombre honesto entrega sino con la vida misma. Hay varias maneras de interpretar el texto. Existe el contexto en el que fue producido, y para algunos es el contexto que sigue vigente en tiempos modernos. Son frases como esa las que sin duda resuenan a través de las generaciones, a través de los siglos y en todo el mundo, cuando piensas en personas que luchan por la libertad. El documento que se conserva es un frágil pergamino de piel de oveja cuidadosamente preservado por los archivos nacionales de Escocia. El texto principal, que tiene apenas unas 800 palabras, comienza afirmando la larga historia de Escocia como reino independiente y habla de los innumerables males perpetrados por los reyes ingleses y de las hazañas de Roberto I de Escocia, Robert de Bruce. Termina de forma muy contundente con una advertencia al Papa Juan XXII. Básicamente amenazan al Papa y le dicen que si no interviene tendrá las manos manchadas de sangre. ¿Por qué escribirle al Papa? Los varones esperaban que el Papa, como cabeza de la cristiandad occidental, pudiera presionar al rey Eduardo II de Inglaterra para lograr la paz. También fue un sutil intento diplomático de lograr que el Papa, que había tenido varios desencuentros con Robert Bruce, lo reconociera como el legítimo rey de Escocia. El Papa Juan XXII no era amigo de Robert de Bruce. Robert de Bruce, un rey que había asesinado a un rival y primo al trono sobre el altar mayor de una iglesia, ignorando los decretos papales. De hecho, el Papa buscaba hacer cumplir su excomunión. En definitiva, la carta era un llamamiento de los nobles para que se levantara la excomunión y se reconociera a Roberto I como el legítimo rey. El rey Robert de Bruce y el obispo de St. Andrews habían escrito cartas anteriormente al Papa, pero esta, escrita por los varones en Arbroath, es el único que se conserva. Esta petición colectiva, sin embargo, no tuvo éxito, ya que la respuesta del Papa instó a la reconciliación con los ingleses.
Los dos países habían estado luchando entre sí en las guerras de independencia de Escocia desde la invasión promovida por Eduardo I en 1296, con Robert de Bruce liderando al ejército escocés hacia una famosa victoria en la batalla de Bannockburn en 1314. La primera guerra de independencia finalmente terminó con un tratado de paz en el año de 1328, pero una segunda guerra estalló 4 años después y continuó durante 25 años. La declaración ayuda a las personas a comprender el sentimiento político de la época. Resume muchísimo sobre lo que los escoceses pensaban de sí mismos como nación en 1320 y sobre su derecho a ser un reino independiente no sujeto al rey inglés. Por la manera en que está escrito, utilizando citas de la Biblia, pero también de autores clásicos, es un texto muy cuidadosamente elaborado. Afirman verticalmente su posición como partidarios de Roberto I como su rey, sin necesidad de obtener la aprobación del rey de Inglaterra. Algunos historiadores opinan que su importancia ha sido exagerada y que el propósito de la declaración era simplemente apuntalar el reinado de Robert de Bruce. El documento tiene un expreso mensaje del derecho a derrocar reyes. Esta carta de Arbroath elogia al rey Roberto por liberar a los escoceses y acepta que tiene derecho a ser rey, pero advierte que si cambiara de rumbo y tratara de someter a Escocia al poder inglés, entonces el mismo pueblo lo expulsaría como ellos expulsaron al enemigo. Esto no se refiere necesariamente al derrocamiento de Robert de Bruce, sino a cualquier sucesor como Eduardo de Balliol, que contaba con el apoyo de Eduardo II de Inglaterra en la década de los años 30 del siglo XIV. Hay muchos documentos del periodo medieval que intentan imponer algún tipo de restricción a los poderes monárquicos. Pero esto, en el caso de Arbroath, es inusual, es único, al afirmar que el rey podía ser depuesto. La carta se suele guardar en un lugar seguro, con temperatura controlada, acceso limitado y sin luz. Es vulnerable este documento al deterioro, ya que está hecho de piel de oveja, y trasladar ese documento a cualquier lugar, con cualquier propósito, es un proceso muy complejo. Hoy en día se encuentra en una sala de los Archivos Nacionales de Escocia, donde tanto la temperatura como la humedad están estrictamente controlados. La carta, de 700 años de antigüedad, normalmente se guarda en una vitrina, en una habitación oscura. No permiten usar luces artificiales ni cámaras. Se depende exclusivamente de la luz natural a través de ventanales para iluminar la escritura y los sellos medievales. Los cristales de las ventanas poseen láminas protectoras contra los rayos UVA para reducir cualquier posible daño causado por la luz solar. El objetivo de esto es ralentizar el deterioro y preservar la declaración de Arbroath en el mejor estado posible para las generaciones futuras. La importancia de la declaración de Arbroath para la historia escocesa es objeto de numerosos debates y controversias. Hay muy pocos registros de su importancia en las fuentes de la época en que fue escrito, y los principales historiadores del siglo XVI no hacen ninguna referencia a este documento. La declaración permaneció en el castillo de Edimburgo durante varios siglos. Fue roído por ratas y apenas en la década de 1680 fue cuando el texto se tradujo desde el latín al inglés. Y es en ese momento en el que la gente pensó que se trataba de un documento realmente importante. En cierto sentido, es una pieza muy oscura de escritura epistolar medieval. El manifiesto de Arbroath inspiró a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Este documento es anterior a la Revolución Estadounidense por unos 450 años, pero algunos, como el ex senador Trent Lott, están convencidos de que inspiró la Declaración de Independencia de su país, a pesar de la falta de evidencia histórica. Las celebraciones anuales del Día del Tartan en Estados Unidos, fundadas por el senador Lott en el año de 1998, tienen lugar el 6 de abril, porque ese día se conmemora la Declaración de Arbroath. El senador Lott declaró en su momento que no le cabía duda de que los independentistas sí habían leído la Declaración de Arbroath. Solo con leerla y comparar el documento de independencia nacional estadounidense se puede ver la conexión que hay entre los dos documentos, dijo el ex senador Lott. Realmente, al comparar ambos escritos, se pueden detectar repeticiones de argumentos, la misma pasión y hasta las razones para ambas declaraciones de independencia nacional. Los académicos aún debaten extensamente si existe alguna conexión genuina entre la Declaración de Arbroath y la Declaración estadounidense. El documento de Arbroath probablemente comenzó a llamarse Declaración a finales del siglo XIX o principios del XX, y probablemente justamente debido a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Tuvo éxito la Declaración de Arbroath? Tuvo relativo éxito en su momento, pero no logró su objetivo completo.
La respuesta del Papa aún no describía a Bruce como rey de Escocia, pero sí describía a Eduardo II de Inglaterra. Y hubo una clara indicación del Papa de que deseaba que se hiciese una tregua entre ambos países. Sin embargo, transcurrieron 8 años antes de que se acordara el Tratado de Paz de Edimburgo y Northampton, apenas unos meses antes a la muerte del rey de Escocia, Robert Bruce. Este episodio 162 ha sido sumamente interesante porque nos revela un documento un tanto oscuro que forma parte del peso histórico de Escocia en todo lo que es la conformación del Reino Unido que conocemos el día de hoy. Este episodio ha sido para mí un verdadero placer haberlo grabado para ti y espero entonces que si aún no te has suscrito al canal de podcast Hablemos de Escocia en Castellano Podcast, pues lo hagas. Además le des a la campanita para que te alerte cada vez que un episodio nuevo pues se publique tanto en Spotify como en YouTube. Además te invito también a comprar mis libros Hablemos de Escocia en Castellano volumen 1 y volumen 2. Son los 2 textos más profundos desde el punto de vista histórico, cultural y turístico de Escocia en idioma castellano. También te invito a visitar mi página web, hablemosdeescociaencastellano.com, donde podrás ver las virtudes de nuestras experiencias de viaje totalmente privadas, diseñadas para ti, para que tú, puede ser, y tu familia o tus amigos puedan disfrutar verdaderamente de una experiencia de viaje excepcional que deja recuerdos para toda la vida. Hablemos de Escocia en Castellano Podcast, solo unos minutos para disfrutar y aprender acerca de una Escocia verdaderamente sorprendente. Amigos invisibles, amigos Scotty Lover todos, nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. Chao, chao.